En este nuevo episodio de Respuestas con Joe y Mateo, tenemos una pregunta bastante candente. Y esta la pregunta Joe. ¿Dios aprueba del matrimonio igualitario? Ahora, ¿por qué hacemos esta pregunta ahora mismo? Bueno, recientemente en nuestro país de México, 3 hombres se casaron. Por primera vez, 3 hombres hicieron un matrimonio. También recientemente el Estado del Congreso de Tamaulipas aprobó el matrimonio igualitario, haciendo que sea legal en todos los estados de México. Y esto no es solo algo aquí, pero en Latinoamérica hay 9 países que ya también lo han aprobado. Entonces, vemos en nuestra sociedad que todo el mundo parece que está aprobando del matrimonio igualitario, pero ¿qué dice Dios acerca del matrimonio igualitario? Sí, como hemos hecho en otros podcasts, hay que primero corregir o desafiar muchas suposiciones que van en eso. Porque si no las enfrentamos, siempre vamos a estar dos grupos sobre suposiciones distintas. Por eso nunca vamos a poder hablar a este nivel si no empezamos a desafiar desde el fundamento. La palabra igualitario es una palabra muy cargada, diseñada, porque queremos igualdad. Y cualquier cosa que no promueve la palabra igualdad es visto como intolerante. Si yo digo que mi nombre es chileno, entonces Mateo, me tienes que querer. Y si no, discriminaste a los chilenos. Es secuestrar una palabra para que haya muchas emociones cargadas ahí. Cuando dice matrimonio igualitario, yo primero quiero decir, solo hay matrimonio. Ahora, entonces, ¿quién define el matrimonio? Y aquí la pregunta es si el Estado lo define. El matrimonio fue en el huerto de Edén, establecido por Dios. Y yo sé que permanece, porque unos dirán, pero tenía que ser un solo hombre y una sola mujer en el principio para poblar la tierra. Ya la tierra está poblada, puede ser. Claro, no habían 2 hombres para que Adán pudiera casar con otro hombre, en ese caso. Si hubiera esperado que Dios hiciera un hombre, entonces nunca hubiera procreación. Entonces fue necesario que fuera heterosexual. Sin embargo, Jesús en Mateo 19 responde a la pregunta del divorcio de su tiempo, así que 4,000 años después de Adán, con citar a Génesis 1 y 2. Entonces él dice que Dios los creó varón y hembra, y luego el hombre dejará madre y padre, así que un hombre y una mujer, y luego dejará madre y padre, así que otra vez asumiendo un hombre y una mujer, y se unirá a su mujer, otra vez es hombre y mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego Jesús agrega comentario. Jesús nos va a dar un exégesis del texto. Cuando Jesús te da un exégesis del texto, todos siéntense a sus pies. Tiene ya no razón. va a haber debate. Sí, esta es la interpretación correcta, ¿verdad? Y dice Jesús, lo que Dios ha juntado, unido, que no lo separe el hombre. Y eso lo decimos tanto en las bodas que a veces la penúltima frase podemos no tomar en cuenta lo que está diciendo. Lo que Dios ha juntado. ¿Qué es lo que Dios ha juntado? Jesús lo acaba de decir 3 veces. Un hombre y una mujer por vida. Y eso significa entonces que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, pero es delante de Dios también. O sea, Dios lo está uniendo. No es el Estado necesariamente que lo está uniendo. Es Dios. Y eso implica que Dios es la autoridad suprema sobre el matrimonio, con el derecho de definir quiénes son los integrantes del matrimonio. Sí, así. Y lo que pasa, yo entiendo algunos argumentos que van a surgir de esto. Que entonces tú quieres que otra vez la iglesia esté diciendo quiero no otra. No, tampoco, porque Dios da autoridad directamente al individuo, a la familia, a la iglesia y al Estado. Y siempre que interpones entre la familia o el individuo uno de estos, entre Dios y él,
o la familia, por decir, en un ejemplo, se va a socavar la autoridad de lo que está por debajo, la institución, y también se va a redefinir y se va a pervertir. Así que cuando estaba la iglesia entre Dios y la familia o el individuo, sí hubo corrupción. Pero eso no quiere decir que ahora hay que poner el Estado por en medio. Eso se llama totalitarianismo y eso también trae corrupción. Y perdemos, y ahora lo están redefiniendo. Ahora, el Estado tiene algo que ver con el matrimonio, porque Romanos 13 es para justicia. Entonces, hay ciertos derechos que tiene un matrimonio que se debe proteger. Si un hombre tiene 5 hijos, una esposa, ella nunca ha podido trabajar y de repente se encuentra una de 20 años y la deja, el Estado, yo creo, por Dios, como es por justicia, debe obligar al hombre al menos a sostener a sus hijos, no dejarlos ir en hambre. Pero el Estado no puede socavar la definición del matrimonio. Y, por ejemplo, sé de un caso ahora donde ha habido una lucha en el matrimonio por tanto tiempo, no son creyentes. Y ahora alguien me dijo, fulano fue y ya tiene que firmar el divorcio con el Estado. Yo digo, pero ya tienen años divorciados. El Estado no es quien otorga el matrimonio. Y tenemos que salir de ese pensamiento. El Estado no otorga el matrimonio. Así que pueden llamarse matrimonio todo lo que quieran. No es un matrimonio. No es hombre, mujer, esposos. Y el Estado está engañándose a sí mismo. Pero alguien dirá entonces déjalos, porque nosotros sabemos que es un matrimonio. Los derechos que quieren reconocer de gente, aunque sean 5 hombres con un caballo, que se quieren llamar, déjalos entonces, el mundo está mal. No, eso tampoco, porque hemos sido dejados aquí como sal y luz. Y debemos hablar la verdad por lo que es. Y hay un poder preservador, de preservar, que tiene la iglesia como sal y luz en este mundo. Y hay gracia común. Y, así que somos una voz profética en este mundo. Y debemos decir, esto está mal. Esto no es el matrimonio. Pero también de argumentar sobre bases bíblicas, no sociológicas, no empezando a decir esto es mal para la sociedad. Yo empiezo primero con las Escrituras y luego hablo de los mal efectos sociales. Entonces, la Biblia es muy clara que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. O sea, eso es irrefutable a la luz de la palabra de Dios. Sí, y algunos dicen, pero nunca lo dice eso en la Biblia, que el matrimonio entre 2 hombres está mal, o el matrimonio con, en este caso, 3 hombres está mal. Y eso se llama anacronismo, porque la Biblia tampoco dice si debemos poner prédicas en redes sociales o no, porque estos términos, estas ideas no existían para entonces. Y con ese argumento siempre doy esta respuesta. Jesús tampoco nunca habló en contra de violar a una mujer. Así que ahora en el nombre de Cristo voy a violar. Uy, eso es un problema, ¿verdad? Sí. O sea, es un argumento del silencio y que es inherentemente débil, un argumento del silencio. Nos da todos los fundamentos y principios bíblicos para saber qué es lo que... Jesús dice 4,000 años después, para responder una pregunta de divorcio, no de Adán y Eva, sino de la gente de su tiempo. Lo que Dios ha unido, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, lo que Dios hizo en el huerto para establecer el matrimonio, ese pacto, entonces Dios lo sigue uniendo 4,000 años después en el tiempo de Jesús. Está respondiendo al divorcio de su tiempo. Entonces, solamente 2,000 años después no podemos ahora hacernos como si ya no tiene Y de hecho, Jesucristo dice, desde el principio. Desde el principio, o sea, abarca, hasta pone ese limitante temporal y dice, no, esto no es solo para ahora, esto es algo que Dios ha estado haciendo desde el principio, es la intención original desde el principio, y entonces supone que ese diseño original todavía sigue aplicando en sus días también, y por supuesto aplica también en nuestros días hoy. Sí, y no hay manera de llevar a cabo un matrimonio igualitario
sin entrar en pecado terrible, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos advierten que Dios juzgaba naciones que no estaban en pacto con Él. Levítico 18, creo 24. Dios dice a su nación, a este país aquí yo los juzgué por su maldad, y incluye la homosexualidad en la lista. Y ellos no estaban en un pacto como Israel, así que no podemos decir que es solamente algo ceremonial para Israel. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 9 a 10, advierte al que toma el rol pasivo, tanto el que toma el rol pasivo, malacoso, suave, tanto el que toma el rol activo, que es arsenekoitai, ambos, los que practican eso, no heredarán el reino de Dios. Así que la Biblia es demasiado clara sobre estos asuntos. Y no es porque Dios quiere solamente algo ambiguo, arbitrario. Es porque somos seres teológicos. Y el matrimonio heterorelacional, que es heterosexual, refleja, según Efesios 5, alude desde que Dios lo hizo en Génesis 1, el pacto heterorelacional entre Cristo y su iglesia. Así que un matrimonio con un solo hombre y una sola mujer refleja el trato que tiene Cristo en pacto con su iglesia. Y viceversa, como la iglesia responde a eso. Y tres hombres no pueden hacer eso, 2 hombres no pueden, 2 mujeres no pueden, un hombre con un perro no puede. Y así que el que hizo el matrimonio también tiene el derecho a decir su significado, a lo que va a aludir teológicamente también. ¿Estamos siendo intolerantes entonces cuando vemos a estas personas y les vamos a decir, Dios no aprueba de lo que tú estás haciendo, y no solamente no aprueba, no deberías de hacerlo? Entonces una persona que tiene una inclinación sexual hacia el mismo sexo, esa atracción, dice, pues yo no puedo entonces vivir una vida sexual plena, nunca voy a poder sentirme satisfecho sexualmente. ¿Eso es entonces ser intolerante contra estas personas? Iba a decir sí, hasta que dijiste lo último, en contra de estas personas. Es intolerante, sí, pero no en contra de personas. Y ese es el gran error de nuestro siglo. Eso es algo muy nuevo en la historia del pensamiento, que hoy dicen que debemos tolerar a toda idea como si fuesen personas. No, yo puedo, de hecho, con hermanos que quiero mucho en Cristo, no ser tolerante a una idea y desafiar y hacer preguntas. Oye, ¿por qué dices eso o el otro? Pero puedo tolerar a la persona. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero eso no quiere decir que el amor es lo que hacemos cuando no hay verdad. El amor no es un sentimiento. Y segunda y tercera de Juan, yo siempre dejo el desafío, cuenta las veces que dice amor en verdad o verdad en amor. Dios es verdad, Dios es amor. Entonces Dios no es bipolar. No se puede divorciar de sí mismo y cortarse en secciones en su esencia y poner los dos en contra del uno. Cualquier amor que carece de verdad no es amor. Cualquier amor que carece de verdad no es amor. Cualquier verdad que carece de amor no es una verdad completa tampoco. O sea, coexisten en armonía perfecta. Y no son secciones de Dios, si entramos en teología propia. Dios solamente es amor. Dios es verdad. Así que cualquier cosa bajo el estandarte de amor, pero que niega la verdad, y toda verdad verdadera es de Dios. No toda verdad es de Dios según como la gente piensa, sino toda la verdad, verdaderamente verdad, es de Dios. Entonces no es amor, están usando ese nombre solamente. Ahora bien, el otro lado de la moneda es no insultar, no maltratar tampoco. En la Biblia vemos una y otra vez, arrepiéntete y cree en el Evangelio. En la Marina, el que compartió el Evangelio conmigo me habló del pecado. Fue amable pero firme. Y yo me defendía, me mostró Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor. Ay, no. Cuando llegó a eso dije, este fulano, este aleluyo me está juzgando. ¿Sabes qué? Hasta la bye bye. No, hasta la nunca. Y como me cerré a él,
2 años después, toqué fondo, me acordaba de lo que me mostró y clamé al Señor. Yo doy gracias a Dios porque Él fue firme en amor conmigo. Él era el único, que más me amaba en este mundo, porque Él se dejó incomodar y a mí también para pasarme la verdad. Así que yo no creo en decir a alguien a nivel personal, Mateo, esto está mal, si no comparto el Evangelio. Ahora, cuando hablamos a nivel social, si el matrimonio igualitario, no estoy hablando con una persona, estoy hablando de un movimiento, una decisión en la legislación, así que no hay una ley que puede ser salva. Así que no, yo debo denunciar eso, pero a nivel personal te voy a compartir el Evangelio. Entonces estamos hablando de hablar nosotros la verdad, pero en amor también, para que esas personas que escuchan que nosotros rechazamos su conducta pecaminosa, porque es lo que estamos señalando, no a la persona, no rechazando a la persona como si fuera más mala o más perversa que cualquier otra persona, pero es una persona que está en conductas pecaminosas y entonces necesita el mismo evangelio que necesita un alcohólico o un adúltero. Entonces no es una discriminación en contra de estas personas, sí es un rechazo bíblico de ciertas prácticas que son pecaminosas y condenadas en la palabra de Dios, pero les vamos a amar. Y creo que lo que tú has dicho es un buen recordatorio, porque muchos cristianos sí han tomado actitudes muy negativas hacia otras personas, se han burlado de ellos, les han tratado mal por su orientación sexual, como se dice, pero en realidad esas personas son seres humanos creados a la imagen de Cristo, necesitan el Evangelio, necesitan convertirse, necesitan que nosotros les mostremos el mismo amor de Cristo que cualquier otra persona necesita también, ¿verdad? Así. Por gracia hemos recibido y por gracia vamos a dar ese mismo Evangelio que nos salvó. Y el pensar con las emociones confunde mucho. Podemos hablar ahora lógicamente, absolutamente, objetivamente sobre el matrimonio y según Dios, ¿qué es un matrimonio? Sin tener a alguien en mente, sin tener a alguien a quien me quiero desquitar y dar un golpe verbal. Y es un problema hoy porque en cuanto uno habla de eso, seguro en los comentarios aquí va a haber, mira los cristianos tan intolerantes. Sí, yo soy muy intolerante de todo lo que contradiga la verdad. Las fuerzas gravitatorias son muy intolerantes, Mateo. Si yo estoy sobre una torre y yo digo, no me voy a caer si salto, voy a flotar, las leyes de la gravedad van a ser muy intolerantes en cuanto a lo que estoy diciendo y el que voy a sufrir soy yo, no la ley de la gravedad. El que se va a sufrir por el engaño soy yo. Porque no me va a ir bien, no voy a volar como Superman. Así que es un acto de misericordia. Exacto, cuando estás por saltar porque crees que vas a volar, no es ser intolerante, es ser amoroso cuando tú intentas ayudar a esa persona que no salte, porque finalmente va a sufrir las consecuencias de una ley muy intolerante, ¿verdad? Sí, por mi amor a la persona, voy a ser intolerante a la mentira, no a la persona. Es lo mismo en todo en esta vida. La verdad, para que sea verdad, tiene que excluir. La verdad, por definición, excluye todo lo que contradice la verdad. O sea, si existe verdad, tiene que existir error también o mentira también. Sí. Así es, sí. Ahorita, Susie, tu esposa Susan Bixby, si le digo, Susie, ¡felicidades! Me acabo de enterar que están esperando otro niño. Y me dice, gracias, estamos gozándonos en la casa. Y luego, hoy vengo al podcast, el mismo día. Mateo, felicidades. Y me dices, ¿de qué? ¿Vas a ser papá nuevamente? No, ¿cómo crees? Ahora, de allí, ¿qué va a pasar en mi mente? Tú vas a pensar que Susi te mintió, ¿o qué? Quizás él me mintió. O Mateo no quiere que nadie sepa y ahorita me va a decir en privado yo, ¿por qué hice esto? O desde que el momento que me dijo, ha habido un aborto espontáneo, pero ¿por qué estás buscando todas esas cualificaciones? Porque estas dos afirmaciones
no pueden, que se contradicen, no pueden existir en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Entonces, si ella está esperando bebé, eso excluye la verdad de que no está esperando bebé y viceversa en el mismo tiempo. Entonces, la verdad excluye, por definición, todo lo que va en contra de esa verdad. Y en otros podcasts, cuando hablamos de la soberanía de Dios, es por eso es tan importante entender, en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Una paradoja es cuando uno trasciende al otro y aparenta una contradicción. Y entonces lo que queremos dejar claro es que no queremos discriminar en contra de personas, pero sí queremos alertarles de lo que dice la palabra de Dios y queremos señalarles ese error, esa práctica pecaminosa y llamarles a la santidad, a la verdad de Dios y por supuesto al Evangelio de Jesucristo. Nos encantaría hablar acerca de eso con usted si quisiera comunicarse con nosotros. Los episodios los podemos escuchar donde tú escuches tus podcasts, en Apple Podcasts, en Amazon, en Spotify, también está ahí, por supuesto, en las redes sociales de Facebook y de TikTok y de YouTube y en otros lugares también. Pero gracias por escucharnos. Este es un ministerio de la Universidad Cristiana de las Américas. Que Dios les bendiga mucho esta tarde.